Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta bendecida tarde. Una tarde lluviosita, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, por la lluvia. Porque el Señor da la lluvia a su tiempo. Y hace germinar las semillas, las plantas, los árboles, las manzanas, los duraznos, los cocos, el brócoli, la coliflor. Gloria a Dios, hermano, porque hay bendición. Guatemala es un país bendecido de parte de Dios. Lástima que mucha gente todavía no lo reconoce. Mucha gente no reconoce que nuestro país es bendecido de parte de Dios. Y por eso andan por allá, alejados del Señor. Pero vamos a orar por ellos, hermano. Vamos a orar para que vengan a los pies de Cristo. Quiero que leamos, hermanos, en el libro de los Hechos. Aquí el Señor tiene una preciosa palabra para nosotros en esta hermosa tarde. En la pasta dice cuál el libro está. El libro de los Hechos, Solo dos libros. capítulo 18. Aleluya. Hechos 18. Hermanos, el libro de los Hechos fue escrito por un médico. Imagínense usted. Fue escrito por un médico que se llamaba Lucas. Y bueno, ya que hago referencia a ese aspecto, les voy a leer lo que dice en el capítulo 1. Dice: en el primer relato, oh Teófilo, escribí acerca de todo cuanto nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Bueno, ese es Lucas escribiéndole y contándole los hechos de los apóstoles a Teófilo. A él le mandó él este escrito, y por la gracia y misericordia del Señor ha llegado hasta nosotros. Llegó hasta nosotros. Ahora, Lucas era un médico, escritor de los hechos de los apóstoles. Y aquí nos relata el Señor en el capítulo 18 de los Hechos. Y dice: y después de que Pablo salió de Atenas, se dirigió a Corinto, donde encontró a cierto judío cuyo nombre era Aquilas. En su versión creo que dice Aquila, ¿verdad? Sí. Que era de la región del Ponto, y que en ese mismo tiempo llegó de la región de Italia con su esposa Priscila, pues Claudio César había dado órdenes de que todos los judíos salieran de Roma, y se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se alojó con ellos. Mira qué bonito. Y trabajaban juntos, porque su oficio era hacer telas rústicas para tiendas. En la versión Reina Valera dice que hacían tiendas, ¿verdad? Bueno, oremos unos segundos al Señor. Gracias, Padre, en esta hora te damos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu hable, Señor, conforme a su voluntad. Que no sea yo, Señor, sino seas tú hablando a través de este sirviente tuyo, Señor, de este servidor tuyo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que seamos edificados y que aprendamos, Señor, en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos.
Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, ustedes conocerán y recordarán la historia bíblica. Dios lo rescató de andar persiguiendo y matando cristianos. El Señor lo llamó al ministerio y le dio el apostolado. Él era uno de los apóstoles y él mismo se dirige a sí mismo, se define a sí mismo como un abortivo. O sea que un apóstol nacido no en el tiempo normal, porque él no anduvo con Jesucristo físicamente, pero el Señor lo llamó y le dio el apostolado. Ahora, este apostolado era un llamado y una misión. Pablo tenía claro su llamado y tenía clara la misión que Dios le encomendó. Son dos aspectos, hermano, que para empezar nosotros y determinarnos y decidirnos a servir al Señor, tenemos que tomar muy en cuenta. Porque si no tenemos claro el llamado, hermanos, no va a haber la seguridad y la certeza de lo que estamos haciendo o queremos hacer para Dios. Pero si tenemos claro que fue el Señor quien nos llamó, fue el Señor quien nos capacitó, fue el Señor quien nos puso en el camino, ese es un aspecto de victoria. Lo tenemos claro. Y Pablo tenía claro quién lo había llamado. Y la misión, Pablo tenía claro para qué había sido llamado. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener claro eso. Cuando Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿a quién se lo dijo? Es para todos, hermano. Es para todos. Luego dice que el Señor constituyó apóstoles, pastores y maestros, evangelistas, profetas. Pero ese es un tema, hermano, que en su momento vamos a tratar. Y en esta tarde nuestro tema es los colaboradores de Pablo en el ministerio. Importantísimo tema. Hoy no nos va a dar tiempo de abarcar todos los colaboradores de Pablo, porque fueron muchos, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que a cada ministro que ha sido llamado por Dios, Dios le pone columnas, le pone apoyos, lo apuntala para que el ministerio no se caiga. Pero eso es, hermano, cuando son ministerios reales, cuando son ministerios que Dios constituyó. A veces nos equivocamos y solo porque allá pues se predica muy bonito, hay muchos testimonios, hay otras cositas por ahí, hay pantallas, hermano, creemos que eso es la iglesia. Y la iglesia, hermano, es los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Esta es la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde estemos nosotros? ¿Dónde estemos nosotros? Donde estemos nosotros está la iglesia de Cristo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. No es el templo, no es la construcción. Ese es un templo, puede llamárselo una casa de oración. Y donde estemos constituidos nosotros, hermano, ahí se hace casa de Dios y puerta del cielo. Jacob iba para allá con sus parientes y ¿saben qué se puso de cabecera para dormir? Una piedra. Nada que tu almohadita de plumas, ¿verdad? Una piedra se puso. Y ahí empezó a soñar que había una gran escalera y ángeles bajaban y subían por esa escalera. Y cuando despertó dijo, esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Donde estemos, hermano, ahí está la presencia de Dios con nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, en el ministerio pastoral, en el ministerio evangelístico, en el ministerio que Dios da, hermano,
se necesita de colaboradores. Y Pablo, Dios le proveyó de colaboradores en el ministerio. Gente que lo apoyara, gente que estaba detrás de él, sosteniendo el ministerio, orando, ayunando, acompañándolo, yendo con él, muchas veces pasando hambre, pasando frío, pasando tormentas en alta mar, porque Pablo empezó a predicar el evangelio por toda esa región, Asia. Pablo llegó hasta Éfeso, lo que hoy se conoce como Turquía. Hoy el país que se llama Turquía era la región de Éfeso en aquel entonces. Y cuando él va, dice que Pablo salió de Atenas, quiere decir que estaba en Grecia en ese momento. Aquí en el capítulo 18 de Hechos, la Biblia lo ubica en Grecia, en la capital de Grecia, que hasta la fecha se llama Atenas. Y dice, se dirigió a Corinto. Corinto era un puerto, hermano. Y hay una carta del apóstol Pablo a los corintios, y hay una segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Y dice que en Corinto encontró a Aquilas. Y Aquilas se dedicaba a preparar telas rústicas para la elaboración de tiendas. Y su esposa se llamaba Priscila. Y con ellos se pegó. Se juntó con ellos, hermano. Dios pone la gente idónea, hermano. Es el Señor. Uno cree que, pero sí, porque ya sabemos que para nuestras decisiones doblamos rodillas. Doblar rodillas y encomendar la obra al Señor y echarle para adelante. Con Jesucristo, hermano, hay victoria, hay poder de lo alto, hay respaldo del Señor. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, hermano. Lo estamos viendo. Porque Dios abre puertas. Y hay necesidad de que estos servicios se realicen, hermano. Para que la gente escuche la palabra de Dios. Y ser nosotros mismos edificados. Pablo tenía entonces claro que él había sido llamado a predicarle el evangelio a los gentiles. Amén, aleluya. El apóstol Pedro le predicaba a los judíos, siempre el mismo evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo a los gentiles, y entre esos estamos nosotros. Ahí entramos guatemaltecos, entramos estadounidenses, mexicanos, de todas las nacionalidades del mundo, hermano, porque Dios no hace acepción de personas. Y el Señor nos llamó. Y en el ministerio Pablo se encontró con gente que colaboró mucho en su ministerio, y también se encontró con gente que le servía de tropiezo, aún dentro de las congregaciones. Así que no es nada nuevo. No es nada nuevo. La Biblia ya lo tiene registrado. Y vamos a ver ahora entonces unos nombres. Es de suma importancia, hermanos, tener la guianza de Dios en el ministerio que Dios otorga. Veamos qué dice Romanos capítulo 16, versículo 3. Romanos 16:3. Esta versión dice, a ver, hermana Rosita, léanos usted, hermana Rosita, por favor, el versículo 3. Amén. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí, hermano. ¿Sí? Gracias, hermano. Saluden a Priscila y a Aquilas. Bueno,
allá los vimos en Corinto. Allá estaban en Corinto, ahí los conoció el apóstol Pablo. Y ahora en esta carta, esta ya es a los romanos, ya no son los hechos de los apóstoles. En Hechos nos encontramos cuando Pablo se encuentra con ellos en Corinto. Y aquí ya en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma: salúdenme a Aquila, a Priscila y a Aquila. Ya andan en Roma. Ellos andaban de provincia en provincia debido a su oficio, que eran fabricantes de telas rústicas para hacer las tiendas. Ahora, la gran ventaja, mira hermano, cómo Dios une a la gente, porque estos hermanos eran iglesia, y donde iban ellos, llevaban el evangelio del Señor Jesucristo, llevaban el evangelio del reino, predicándole a la gente, diciéndole: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y queremos hablarles del nombre de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, que vino a redimirnos de la maldición del pecado y dio su vida por nosotros. Y ya se acercaba a la gente. Eran colaboradores de Pablo en el ministerio. Y miren lo que dice el apóstol acerca de ellos: quienes ofrecieron su vida, dice. Miren, hermanos, por mi vida, por lo cual no solamente yo les estoy agradecido, sino también todas las congregaciones de los gentiles. Saluden también a la congregación que está en su casa. ¿En dónde estaba la congregación? En la casa. En la casa. ¿En la casa de quién? De ellos. De ellos. En la casa de ellos dos. ¿Dónde está la congregación nuestra ahorita? En la casa de hermana Rosita y en la casa de hermano Andrés. Amén. Por eso yo les decía que nos comparaba mucho con Aquila y Priscila. Siempre Dios se va a encargar de poner columnas que apoyan los ministerios, hermano. Pero los verdaderos ministerios. Eso es importante. Y dice el Señor acá: hay otros hermanos también. Recuerden que el tema es colaboradores de Pablo en el ministerio. Saluden también a la congregación que está en su casa. Saluden a mi amado Epeneto. Eran nombres griegos, ¿verdad?, de esa época, ¿verdad? El primer fruto de Acaya para el Cristo. Epeneto fue el primer convertido en la región de Acaya. Esa región, hermano, un día tendremos la oportunidad de ver un poco la geografía bíblica y compararla con la geografía de hoy para entenderlo, ¿verdad? Era una región perteneciente, ya era región de Grecia, pero bajo el imperio romano. Bajo el imperio romano. Entonces, dice: saluden a María, que ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, parientes míos. Miren, había unos parientes de él ahí, que estuvieron prisioneros conmigo, y que son conocidos por los apóstoles, y llegaron al Cristo primero que yo. Fueron convertidos antes que él. Saluden a Amplias, amado mío en nuestro Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el Cristo, y a Estaquis, amado mío. Mire cómo con qué amor les decía: amado mío. El amor entrañable. Por eso dice que el amor de Cristo, ¿verdad?, debe reinar en nuestros corazones. Dice: saluden a Urbano, colaborador nuestro en el Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, escogido por nuestro Señor. ¿Quién nos escogió a nosotros, hermano? Jesucristo. ¿Quién nos escogió? Jesucristo. Nadie más. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. El evangelio debemos llevarlo a nivel individual, a nivel familiar. Hermano, lo que estamos haciendo coincide con la palabra del Señor. Miren, yo me gocé que mencionaran a los Consejeros, que oramos por ellos. Le mencionaron a la señora de acá. Son familias, son diferentes familias.
Y el Señor, hermano, quiere la unión de la familia. El Señor quiere el funcionamiento, la funcionalidad de las familias. Y dice el apóstol acá: saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, que están en nuestro Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan. ¿Qué hacían Trifena y Trifosa? Trabajan para nuestro Señor. Saluden a nuestra amada Pérsida, que ha trabajado mucho para nuestro Señor. Saluden a Rufo, escogido por nuestro Señor, y a su madre, que es de él y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Todas las congregaciones del Cristo los saludan. Miren cuántos hermanos hay. Que habían unos, la mayoría habían sido fruto del ministerio evangelístico de Pablo, del ministerio apostólico de Pablo. Esos eran los guerreros apóstoles, hermano. Un día, pues, invité a los apóstoles de este tiempo a que fueran a evangelizar a Afganistán, mi hermano. Ahorita los terroristas talibanes tomaron el mando de Afganistán, de ese gran país del Medio Oriente. ¿Será que estos apóstoles van a ir allá a predicar? No lo creo. Sinceramente no lo creo. Bonito es, hermano, estar con unas pantallas de corbata, saco, buenos vehículos, y usted me entiende. Pero cuando ya tenemos que ir a hacer una obra realmente misionera, ahí está el asunto. Y estos hermanos, miren, hermanos, Dios les dio como un premio que sus nombres estén en la palabra de Dios. Amén. Y sus nuevos nombres están inscritos en el libro de la vida. Ellos ya triunfaron. Le sirvieron al Señor en medio de un mundo que se oponía al evangelio. La idolatría estaba extendida por todos esos territorios. Y en medio de lobos rapaces, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, estos hermanos predicaron a Jesucristo. Amén, aleluya. Y el Señor le dijo: hollaréis serpientes y escorpiones, ¿verdad? Y en Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenéis lucha contra sangre ni carne. ¿Contra quién tenemos lucha, hermano, cuando vemos que hay oposición? Contra potestades. Uno piensa que es contra la gente. Detrás hay fuerzas malignas. Hay fuerzas malignas impulsándoles, incitándoles a levantarse en contra de la obra del Señor. Ahora, cuando Dios da el llamado, y el ministerio es irrevocable, hermano. Moisés se tuvo que enfrentar a un pueblo que ni lo conocía. No conocían al Señor. Y él tenía miedo. Dijo: Señor, ¿y cómo me van a creer? Y dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hermano, hay poder en la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Este es un estudio precioso, hermanos, que el Señor nos está dando en esta tarde. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Mire, aquí aparecen otra vez estos dos hermanos.
Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Amén. Dice, los saludan todas las congregaciones que se encuentran en Asia. Miren, Aquilas y Priscila les envían un saludo muy afectuoso a nuestro Señor, juntamente con la congregación que está en ¿dónde? En su casa. Dios visita. Dios visita, ¿verdad? Los saludan todos los hermanos, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Este saludo está escrito por mi propia mano, yo, Pablo. Segunda Timoteo 4:19. Qué bendición, hermanos. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Amén. Segunda Timoteo capítulo 4. Dice, saluda a Priscila y a Aquilas. Miren, donde quiera aparecían estos hermanos. Porque eran columnas, hermano, en el ministerio de Pablo. Gloria a Dios. Es importante, hermano. Hermanos, amados, yo les quiero decir a ustedes dos. El Señor les ha dado ese gran privilegio. Aleluya. No es por gusto. Gloria a Dios. No es por gusto, no es porque ustedes lo quieran, Aleluya. porque ustedes lo anden buscando. Es porque el Señor les ha dado ese gran privilegio. Aleluya. No a cualquiera el Señor le concede tal cosa. Gloria a Dios. Yo quiero que lo tengan presente, hermano. Amén. Aleluya. Hombre, gloria a mi Señor. ¿Ve? Saluda a Priscila y a Aquilas y a la familia de Onesíforo, dice. Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo lo dejé enfermo en la ciudad de Mileto. Procura venir antes del invierno. Era una relación tan entrañable con ellos. Era un compañerismo cristiano, era un compañerismo de familia, el que Pablo mantuvo y mantenía con los convertidos. Y él les dice santos. El mundo podrá decir que nosotros somos lo peor, hermano. Fallamos, sí fallamos, sí fallamos. Pero el Señor nos dice santos, porque quien nos santifica es Él. Amén. Y mira, hermano, empieza el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Ahí sí que al que se le pusiera en el camino. Aparece Silas, Bernabé, Judas Barsabás y un jovencito que se llamaba Timoteo. Y un jovencito que llegó a ser pastor. A él le dirigió él 2 cartas. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Era un colaborador fiel de él. Él le encomendaba misiones, como por ejemplo traer las ofrendas, que eso no a cualquiera se le podía encomendar. Aleluya. Hermano, hablar de dinero es un asunto muy delicado, porque representa el esfuerzo de las demás personas. Y vamos a manejarlo de la manera correcta, de la manera que Dios le agrada que lo hagamos. Amén. Y Pablo le encomendaba misiones así, a veces espirituales, a veces ir a animar a una iglesia. Hermano, no crea que de aquí al Tejar, a cientos de kilómetros, cientos de kilómetros. Y hermanos, era un equipo creado por Dios. Era un equipo de trabajo creado por Dios. Nuestra misión, hermanos, es evangelizar al mundo. Es llegar a darle, mire, y usted es cristiano. Pues sí, que no, que aquí. Mire, el Señor está esperando que usted venga a sus pies. El Señor le ama. ¿Qué está esperando usted? Mire, el Señor viene pronto. Y ahí empezar a dar la palabra de Dios. Porque, hermano, esa es la gran comisión.
Para el ministerio, hermanos, se necesita de gente decidida. Gente que no se eche para atrás. Gente que no diga ahorita sí, mañana no, y otra vez sí, que mejor no. Excusas, hermano. El Señor quiere gente decidida. Guerreros. Amén. Damos un paso al frente, firmes y vamos, hermano. En el nombre del Señor. Y yo sé, hermano, que la palabra, mire, dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Dice. El Señor dice que su palabra no regresa vacía, sino que va a hacer la obra para la cual fue enviada. El Espíritu Santo convence al mundo del pecado, hermano. Hermanos amados, en otro servicio vamos a ir ampliando este tema para honra y gloria del Señor. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Gracias te damos, Padre Santo.